fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa que se desarrolla esta vez en Centroamérica, en uno de los países a los cuales he aprendido a querer mucho en las veces que he tenido la oportunidad de visitarlo. Un saludo desde Honduras, Centroamérica. Un fuerte aplauso al Señor. País centroamericano que nos vuelve a abrir los brazos para permitirnos desarrollar una conferencia que, al igual que las anteriores, le dio la vuelta al mundo. Recuerdo perfectamente que en Tegucigalpa, Honduras, tuvimos la oportunidad de filmar prédicas trascendentales. Por ejemplo, la prédica Seres Celestiales, parte 1 y parte 2, donde explicábamos qué son los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles, etcétera, y las funciones que los seres celestiales tienen en el cielo, adjudicadas por Dios. Tuvimos la oportunidad de filmar una conferencia importantísima también el año pasado. El futuro del Vaticano se desarrolló en Honduras un mes antes de la elección del Papa Católico, y dijimos claramente que el siguiente Papa podría ser latinoamericano y que sería el peor desastre para la Iglesia de Sana Doctrina el que surgiera un Papa latinoamericano, porque apoyaría irrestrictamente a los predicadores apóstatas y los ayudaría a establecer sus doctrinas heréticas para enrolar a las iglesias evangélicas con la Iglesia Católica, y eso ya se está viendo acá en América Latina. El ecumenismo ha crecido de una manera frenética. Pastores evangélicos que están invitando a sacerdotes católicos a predicar a sus iglesias, y curas que llevan a los pastores a predicar cualquier cosa, menos arrepentimiento. Entonces, estamos viendo cómo la elección del Papa Romano de origen latino sirvió, desgraciadamente, para potenciar el ecumenismo y la apostasía en Latinoamérica. Eso ya lo habíamos dicho en Honduras el año pasado. Y recuerdo otra conferencia que se desarrolló acá en Honduras, y es importantísima, y usted la puede ver a través de la internet, la conferencia que desarrollamos allá en Tegucigalpa, también en su debido momento, con el pastor Ronnie Flores, que es mi coordinador acá, la prédica Prodigios en el Cielo, en la cual habíamos desarrollado los sorprendentes eventos astronómicos que se están dando lugar en las alturas y que anuncian que Jesucristo viene. Pero, sin más preámbulo, en esta oportunidad voy a desarrollar una conferencia acá en Honduras titulada Los dones del Espíritu Santo. Un fuerte aplauso al Señor. Quiero a su vez, sin más ni más, explicar lo siguiente, por favor, a mis amigos televidentes de Historia del Futuro. La Biblia describe que el Espíritu Santo otorga 9 regalos, 9, divididos en 3 categorías. La primera categoría son los dones de habla, que conforman 3. Don de lenguas, favorito de los dones de las suegras. No, mentira. Don de lenguas. Segundo don, interpretación de lenguas. Y el tercer don del habla es el don de profecía. En este tiempo no existen profetas, lo que hay es don de profecía. Eso hay que aclarar. Después, cuando estemos hablando en el tema, más adelante lo explico. Segundo grupo de dones del Espíritu Santo, segunda categoría, se conocen como dones de revelación o de manifestación de la voluntad de Dios. ¿Cómo o cuáles son ellos? 3. Don de ciencia o palabra de ciencia, palabra de conocimiento o sabiduría. Y el tercero es el don de discernimiento de espíritus, que es el que más falta le hace hoy día a la iglesia. Discernimiento de espíritus. Y hay otros. La tercera categoría se les conoce como dones de acción o dones de habilidad. Son 3. Don de fe, don de sanidad y don de milagros. Son 3. Yo no sé si usted tiene una memoria prodigiosa o es de que a usted no le importa el mensaje ni nota toman. Bien,
Pero por razones de importancia, y bueno, los 9 dones son importantes, pero yo necesito resaltar este momento la segunda categoría. Voy a empezar por ahí, por favor, por dones de ciencia, conocimiento y de discernimiento de espíritu. Voy ahí primero. Don de conocimiento o palabra de sabiduría. Ahí me explico mejor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8, dice la Biblia: porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿En qué consiste el don de sabiduría? Voy a explicar. El don de sabiduría o don de conocimiento es una manifestación del Espíritu Santo para hablarle a una persona sobre una situación presente, que si no fuera por el Espíritu Santo no la conoceríamos. O sea, el Espíritu Santo capacita a la persona para que en el momento Dios hable directamente a una persona sobre una situación que sería oculta para cualquier otra persona. Dios permite que conozcamos algo que solo Él conoce y nos lo transmite. Esta manifestación del Espíritu Santo nos otorga cierta información vía Espíritu Santo para conocer algo desconocido en el momento. Me explico. Este don de sabiduría o conocimiento no se aprende por ir a un seminario teológico, a un congreso bíblico, un estudio académico o una universidad. Tampoco el don de sabiduría se obtiene por estudiar la Biblia e interpretarla. No. No es algo que usted aprenda en la universidad, el seminario, o que aprenda usted por estudiar la Biblia. Es algo que manifiesta Dios en el momento. Esta palabra de sabiduría, lo repito, no es algo producto del estudio del predicador o del creyente, es una manifestación del Espíritu Santo. Voy directamente a ejemplos de cómo este don del Espíritu Santo se manifestó en el más grande de todos, en Jesucristo. Él tenía los 9 dones, mi amigo. Y aquí está este manifestado. Juan capítulo 1, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. A ver, veamos la situación. Jesús está en otra ciudad y ve llegar a Natanael. Y Jesús le dice: antes de que vengas para acá, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué estaría haciendo debajo de la higuera? ¿Quién sabe? Orando. ¿Quién sabe? Leyendo algo, haciendo algo. Y Jesús le dice: cuando estabas debajo de la higuera. Pero si este pana estaba en Tegucigalpa, ¿cómo se enteró? Te vi, le dice. Lo vio en visión. Y el otro queda sorprendido: pues ¿cómo si yo vivo en otra ciudad? Y Jesús mira cómo responde. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que éstas verás. ¡Qué tremendo! En pocas palabras, Jesús conocía algo de la vida de él que solo él sabía. Entonces, ¿pero cómo se enteró? Otro ejemplo del don de sabiduría, famoso encuentro con la samaritana, Juan 4. Ahí está clarísimo qué fue lo que ocurrió. Ahí se manifiesta el don de sabiduría en Jesús. Ocurre que Jesús se encuentra con esta mujer samaritana. Judíos y samaritanos no tenían una buena relación. Hasta el día de hoy tenemos diferencias con los shomromim o samaritanos. ¿Ok? Jesús le dice a esta mujer samaritana: hey, dame de beber.
Otra dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí samaritana y encima mujer que yo te dé de beber? Le dice, pues tengo sed, me tendrás que dar. En pocas palabras. Y la samaritana que tenía una vida inmoral, dice, ah, perfecto, vamos detrás del pozo y te doy. Y Jesús le dice, anda y llama a tu marido. Pues. La mujer, esta vieja lo estaba seduciendo, man. La vieja no le dice de buena gente, ven, te voy a dar un vasito de agua, vamos detrás del pozo a sacarlo. La otra se le estaba ofreciendo, se estaba insinuando sexualmente a Jesús. Y Jesús le dice, pero ¿por qué no llamas a tu marido? ¿Qué tiene que ver el agua con el marido? Para que vea, la samaritana estaba seduciendo a Jesús. Y él le dice, anda a llamar a tu marido. Y mira la vieja bandida lo que responde. Tranquilo, le dice, no tengo marido, no hay problema. No hay lío, le dice, no tengo marido. Y aquí viene el don de sabiduría. Bien has dicho, no tengo marido. De verdad que no tienes marido. Porque 5 has tenido, le dice. Y el que ahora tienes es tu conviviente, no es tu marido, le dice. Esto has dicho con verdad. ¿Cómo cree que se sintió la mujer? Primera vez que estaba viendo a Jesús. La mujer dijo, ¿y él de cómo sabe mi vida? 5 maridos has tenido, 1 por cada dedo de la mano. Ninguno te aguantó. Y el que ahora tienes, tampoco es tu marido. Pobre mujer, buscó el amor de los hombres y se frustró y se destrozó la vida. Ese pobre corazón estaba hecho pedazos. Era una mujer que había pasado por la mano de 6 hombres ya y no encontró la felicidad. Y pensaba que quién sabe la encontraría en otro hombre más. Mi amigo, 6 mujeres, 6 hombres pasaron por la vida de la mujer, pero llegó el 7º y cambió su vida, y él fue Jesús. Es tremendo. Cinco has tenido, le dice, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y mira lo que responde la samaritana. Le dijo la mujer, Señor, mire la declaración, Señor, me parece que tú eres profeta, le dice, porque ¿cómo te enteraste quién soy yo? Ese es el don de sabiduría. Y yo quiero aclarar, judíos y samaritanos no teníamos ninguna buena relación en aquel tiempo. Curiosamente, a la única persona a la cual Jesús le dice de frente, yo soy el Mesías, fue él, fue ella. Porque le dice, sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos enseñará todas las cosas. Y Jesús les dice, yo soy el que habla contigo, yo no soy profeta, soy el Mesías, le dice. Que es más que ser profeta. Se manifestó abiertamente ante ella. Y la mujer, ¿qué hizo? Inmediatamente dio aviso a la ciudad. Mire, Jesús se manifestó a las mujeres en la Biblia de una manera sobrenatural e impresionante. Este caso y en el caso de la resurrección fueron casos patéticos, claros y contundentes. Cuando Jesús resucita, ¿a quién se le aparece primero? A las mujeres. La pregunta es ¿por qué? Para que la noticia corra más rápido. Sí, esa vez no había periódico. Claro, eso no falla. Usted quiere hacer correr una noticia, avise a las hermanas. Eso no falla nunca. Tremendo. Ellas son efectivas para hacer conocer hasta lo que no se debe. Terribles. Bueno, de verdad, dice que Dios creó al hombre y descansó. Creó a la mujer y ahora nadie logra descansar. Pobrecitas. Bueno, listo.
Vuelvo al tema. O sea, usted puede ver que Dios manifestó en Jesús los dones del Espíritu Santo y que Jesús operó en el don de sabiduría. Él supo quién era la samaritana, sin haberla visto antes, sin haber hablado con ella antes. Supo por el Espíritu Santo que esa mujer tuvo 5 matrimonios fracasados, iba camino al 6º fracaso, pero Él marca la diferencia y cambia su vida. Otra manifestación del don de sabiduría, en 2 de Samuel, capítulo 12, no voy a contar toda la historia, pero ocurre que Natán conocía que David había cometido un pecado. Y va y confronta al rey. Natán confronta al rey David sobre su pecado de adulterio. ¿Quién se lo dijo? Dios. Él sabía por el Espíritu Santo que David había pecado. Y esos casos ocurren no solamente en la Biblia. Yo recuerdo en cierta oportunidad un amigo pastor nos reunió a un hermano que es misionero de la iglesia y a mí. Escuche bien lo que pasó, va. Y nos dice el pastor, vamos a ir a visitar a un hermano. Nosotros le dijimos, vamos, pues ok. El pastor nos dio la orden y fuimos los 3. Lo que no sabíamos a qué era lo que nos estaba llevando. Cuando llegamos a la casa del hermano, que era un predicador, le dice a la esposa, hermana, por favor déjenos a solas con su esposo, tenemos que hablar con él. Bueno, la esposa se salió. Y ahí nos pegamos el susto todos. Porque mi pastor le dijo, oye, ¿y qué tal te fue en la Argentina? Muy bien, pastor, me fue muy bien. Estuve predicando en la Argentina, recién llegué anoche. Sí, le dice, bueno, yo vengo a hablar contigo algo muy serio, le dice. Dígame, pastor, ¿en qué lo puedo servir? Pues bien, mijito, tú dices que estabas predicando en la Argentina. Sí, pero ¿por qué no me dices que estabas en adulterio con otra mujer? El hombre se quedó asustado. Le dijo, ¿qué me está diciendo usted, pastor? Hermano, yo vengo con 2 testigos porque a mí el Espíritu Santo me habló anoche y me dijo que tú estabas en adulterio en Argentina con otra mujer. No, pastor, eso es una mentira, ¿cómo va a decir eso? Escúchame bien, le dijo, si tú no reconoces tu pecado, ahora, esta semana mueres. Ahí sí confesó. Sí confesó. ¿Y quién le avisó a mi pastor lo que pasó? Él mismo lo dijo, el Espíritu Santo me habló y me dijo esto. Le dijo, confiesa tu pecado y nosotros te vamos a ayudar a restaurarte. Tremendo, el Espíritu Santo ese es el don de sabiduría. Cuando te hace saber algo que nadie más sabe, solo Dios. Y el diablo que vio eso. Ese diablo se entera de todo, fisgón y chismoso. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Voluntariamente esta pareja de esposos deciden vender unas tierras. Y dicen, cuando vendamos la tierra, entregamos el dinero a los apóstoles. ¿Ok? ¿Qué hicieron? Vendieron la propiedad, les entregaron el dinero, y cuando vieron la platica en la mano, dijeron, uy, hermano, son $100,000, eso cuesta darlo. Digámosle nomás que le hemos vendido en 50,000, no, ¿para qué le vamos a dar 100? 50 para nosotros, 50 para ellos, miti. ¿Y qué hicieron? Bueno, le dice la mujer, hagámosle, mijo, 50, ok. Digámosle a los apóstoles que lo vendimos en 50,000, pero Dios sabía que habían vendido la propiedad de más precio. Esta historia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, dice, verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una tierra y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, se pusieron de acuerdo los dos. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo?
Vea que al Espíritu Santo a la gente le puede intentar mentir. Hay gente que recibe su salario aquí en Honduras y cuando llega la hora de diezmar, diezma solo de la mitad del salario. Están igualito que Ananías. Llenó Satanás su corazón. Satanás su corazón para mentir al Espíritu Santo. Y sustrajeras del precio de la heredad, reteniendo tu tierra, por último, ¿acaso no te quedaba a ti? Mire, nadie le dijo a Ananías que venda su tierra. Nadie le dijo vender tu tierra. De él salió la idea de hacerlo. Por último, pues, total, podía decir, no, mejor no la vendo, la sigo teniendo, no hay ningún problema. Pero mira, dice, reteniendo la tierra, ¿acaso no te quedaba a ti? Y vendida, ¿acaso no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Primero el diablo pone en su corazón y él también pone de su parte. O sea, la culpa no solo fue del diablo, fue el de él. Y le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¡fum!, murió. Cayó y murió. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron en un sudario y lo sacaron y lo sepultaron, lo enterraron. Murió fulminado por el Espíritu Santo, por mentiroso y por ratero. Para que vean. Es grave cuando aparecen los chompiras y los peteretes en las iglesias. Atroz. Los cacos, los rateros, choros. Hoy en día el comercio de la fe es algo vil en las iglesias. Imagínese usted. Gran campaña apostólica y profética. Queda con ustedes el apóstol Saqueo Iglesias. Terrible. Y desde el Japón el profeta Te Quito Platita. Terrible. Véalos a través de Enlace TVN, una red que te enlaza con la maldición de un evangelio diferente. Llámanos al 666-666-666 o escríbenos al correo de los apóstoles, todos@todo.com. Terrible, te roban el money al cash y te dejan en la luna. Mire lo que es. Pretender robarle lo que es de Dios a Dios es poner la vida en riesgo. Ojo, mi amigo, a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y si usted a Dios no le va a dar lo que a él le pertenece, solo le recuerdo qué le pasó a Judas y qué le pasó a Ananías y Zafira. Vaya por ahí. Y Simón el mago también. Otra, manifestación del don de sabiduría en la iglesia. Mire, para conferir dirección en la iglesia se manifiesta en el caso de otro Ananías, no el mismo, otro Ananías. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, el don de sabiduría se manifiesta en esta visión para decirle, oye, anda a la casa que está ubicada en tal calle, tal número, tal esquina, golpeas la puerta, es la casa de Judas y preguntas si está Saulo ahí dentro. Es dirección del Espíritu Santo, directa. Y un aplauso al Señor. Otra forma, don de sabiduría manifestado para anticipar conocimiento de eventos futuros.
Hechos de los Apóstoles 11, verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, el Espíritu Santo le da a entender al profeta Agabo, le dice: Agabo, diles que viene hambruna, anticípales que eso va a venir. Y ocurrió. Ese es un don de sabiduría, se manifestó. Otra forma de manifestar el don de sabiduría, ¿puede manifestarse en este tiempo? Claro que sí, claro que sí, el don de sabiduría se manifiesta. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Usted quiere enterarse de cosas que realmente son necesarias para su vida y no sabe cómo resolverlas? Clame a Dios. Clame, mi amigo, y Dios le va a dar la sabiduría para saber qué hacer en este tiempo en el cual tal vez usted está atravesando una situación. Dios puede hablarle a una persona sobre tu vida y esa persona te va a decir: dice Dios que hagas esto. Hágalo mismo. Ahora, otro don del Espíritu Santo. Ahorita acabamos de ver la palabra de conocimiento, sabiduría. Ahora voy a explicar palabra de ciencia. Es otro don. Primera de Corintios 12:8. A otro le es dada por el Espíritu Santo palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? El don de ciencia. Es un poco diferente al don de sabiduría. Hay diferencias, no son lo mismo. Usted se va a dar cuenta cuando vaya explicando el pasaje. Un ejemplo. ¿Cómo tú puedes conocer lo que hay en el corazón de una persona? ¿Cómo tú puedes saber qué hay en ese corazón? El corazón solo lo ve Dios. ¿Cómo tú puedes saberlo? Un ejemplo le voy a dar. ¿Cómo conocer si las personas que están a tu alrededor son personas confiables? La única forma es conociendo lo que hay dentro de ellos. ¿Y cómo puedes conocerlo? Solo el Espíritu Santo, mi amigo. Te va a revelar lo que hay en el corazón de esa persona. Mire que a Jesús le fue dado ese don del Espíritu Santo. Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ello, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Qué tremendo! ¡Qué bárbaro! Mire lo que pasó en cierta oportunidad. Estaban en una casa y Jesús está sentado a la mesa. Y viene María de Migdalia, de Magdalena, del Migdal. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese momento? Ponga cuidado aquí. Dice que la mujer quebró el vaso de alabastro y lo ungió a Jesús, ¿se acuerda? Y empieza a ungirlo y a pasarle con los cabellos y las lágrimas. ¿Y qué pensó el dueño de casa? Acuérdese, ¿qué dijo él? Dijo esto, escuche, si este fuera profeta de verdad, sabría quién es esta mujer que le está limpiando los pies. Supo lo que ese hombre estaba pensando ese momento. Supo lo que estaba haciendo. Le dice: Simón, yo llegué a tu casa y tú no me ungiste ni me besaste, y ella sí lo ha hecho. El otro se vio sorprendido. ¿Qué hace el don de sabiduría? Perdón, el don de ciencia. Desenmascara el corazón de una persona que trama algo malo contra alguien. Para eso también sirve. Un ejemplo. Tu suegra está preparando matarte con una sopa llena de arsénico. Mire, vuelvo al tema. El don de ciencia nos capacita para hablar y actuar con la sabiduría de Dios, no de los hombres. A menudo, este don es otorgado a una persona
escuche, que está aconsejando a alguien. Me explico. Famoso caso donde fluyó el don de ciencia en la vida del rey más sabio de la historia, Shlomo ben David, Salomón, hijo de David. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 23. Dos mujeres llegan ante el rey. Las dos mujeres se disputaban un niño. Las dos reclamaban que el niño era suyo. Ese momento, el rey Salomón no le dice, bueno, vamos a ir a hacer un análisis de ADN a un laboratorio para determinar quién es la mamá. Esa vez no había eso. ¿Cómo el rey pudo saber quién era la verdadera madre? Aquí viene el don de ciencia. Mire cómo se manifestó. El rey dijo, verso 23, esta mujer dice, mi hijo es el que está vivo y tu hijo es el que ha muerto. Y la otra dice, no, el tuyo es el que ha muerto, el mío es el que está vivo. Y empezaron a pelear las dos viejas ahí. Y dijo el rey, tráiganme una espada. Las dos mujeres ahí y le pasan la espada al rey. Y dijo, enseguida dijo el rey, partan al niño por la mitad. Entreguen la mitad del bebé a una mujer y la otra mitad entréguensela a la otra. Y mire lo que pasó. Entonces una de las mujeres dijo, escuche, ¡ay, Señor mío! Mejor entrégaselo vivo a esta y no lo mates. El rey dijo, esta es la madre. Terrible, gloria a Dios. Terrible. Claro. Prefería regalar al hijo que verlo muerto. Una madre solamente puede hacer eso. Una madre buena, porque hoy en día las mujeres malas hasta abortan. O sea, estas fueron lo contrario a esta. Mire, entonces el rey dijo, entréguenle el niño vivo a aquella y no lo maten. Esta es su madre. Reconoció. Dijo, la otra es la mentirosa. Porque la otra dijo, ay, no importa, aunque sea la mitad me llevo. Como no es su hijo, ¿qué le importa? Como dicen en Colombia, con lo que no te cuesta, pues haz fiesta. No le importaba. Y mire lo que dice, verso 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había hecho el rey. Y temieron al rey, porque vieron que en él había, escuche, sabiduría de Dios. No era de hombre, de Dios para juzgar. Ese es el don de ciencia, para resolver cosas que son casi irresolubles. Es imposible. Conocer el corazón de otra persona, reconocer quién es la madre de una niña que se estaban disputando, un niño. Eso era solamente el Espíritu Santo pudo haber revelado cuál era la verdad, cómo resolver ese problema. Hay pastores que a veces están en consejería y la gente viene con cada problema, hermano, con cada problema viene la gente a la iglesia y los pastores no saben cómo aconsejar. Mire, si ustedes pastores no se humillan y piden al Espíritu Santo que les dé el don de sabiduría, van a dar malos consejos. Uno de ellos, me acuerdo, recientemente murió un cantante cristiano que fue famoso, cantante secular, Nelson Ned. Y Nelson Ned en su testimonio cuenta que él tuvo un pastor en Estados Unidos. Y ese pastor le dijo, Nelson, no necesitas congregarte. Tú solo con leer la Biblia y orar puedes llevar una vida de cristiano. Y dice Nelson Ned, el peor consejo que recibí en toda mi vida, el peor consejo que yo recibí, lo recibí de un pastor. Ese pastor me dijo que no era necesario que me congregue en la iglesia. Y producto de eso volví a recaer en las drogas y destruí mi vida. Si ese pastor me hubiera dicho que era imprescindible que yo me congregue en una iglesia, tal vez nunca hubiera vuelto a caer.
Hermano, hay veces que los pastores acaban de tirarle una patada a la oveja y tirarla al barranco por dar un mal consejo. ¿Y por qué dan malos consejos los pastores? Porque no tienen sabiduría de Dios. Grave problema. Terrible. Por eso yo creo que los pastores tienen que volver una vez más a pedir dirección en ese sentido. Este don de ciencia, le digo, no es una ciencia natural, no es una ciencia que se obtiene académicamente, no es una ciencia que se conoce por la experiencia, no es una ciencia para comprender la Biblia, no es teología, es una ciencia sobrenatural, otorgada por el Espíritu Santo para situaciones determinadas, no es a cada rato, determinadas circunstancias, se manifiesta para una situación específica. Un ejemplo más puedo dar. Cuando Jesús es tentado por el diablo, las respuestas de Jesús a Satanás en las 3 tentaciones fueron sabiduría de Dios, ciencia de Dios. Porque el diablo vino a poner en duda a Jesús en todo. Jesús era tentado en el desierto y fueron contundentes las respuestas de Jesús. Cuando Jesús es tentado esta vez no por el diablo, sino por los fariseos. Mire, a Jesús lo tentó el diablo, lo tentaron los fariseos y lo tentó la mujer samaritana y nunca se dio. ¿Cuántos alaban al Hijo de Dios? Nunca se dio. ¿Se me da cuenta? Mire este caso. Pues digo, hermano, esta prédica va a ser un poco extensa, tal vez alcance, y lo digo desde ya a nuestros hermanos que nos sintonizan por internet o por los medios de televisión que nos retransmiten en el mundo. Probablemente esta prédica va a tener una segunda parte que la tendría que filmar en Nicaragua. Pero continúo en el mensaje. A Jesús lo tientan los fariseos y le dicen, bueno, Lucas 20:22, ¿nos es lícito pagar impuesto al César o no? Y Jesús, comprendiendo la astucia, es decir, la mala intención de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mire, ¿cuántas veces hay gente que te viene a hacer preguntas no para aprender, sino para hacerte caer? Yo me topo con esos verdugos a cada paso. Me los encuentro. Gente que viene a preguntar no para aprender, sino para escuchar algo que a ellos les interesa escuchar y utilizarlo como arma contra alguien. Y después, es que él ha dicho. Terrible. A Jesús le vienen a hacer una pregunta, dizque inocente. Señor, ¿pagamos impuesto al gobierno o no? Comprendió la astucia. Como dicen, la agarró en el aire. Eso es ciencia del Espíritu Santo. Que tú disciernes la intención de una frase, de una pregunta, de una mirada. ¿Cómo hay gente que tiene eso, hermano? Yo valoro a esas personas que miran a alguien y dicen, no, esta persona mejor me aparto. Pero con solo mirar, y de verdad Dios los libra de personas que son un verdadero problema. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron con su respuesta y calladitos se fueron. Ese es el don de ciencia. Mire la situación que se le presenta. Yo creo que lo que se le presentó a Jesús aquí fue mucho más delicado que lo que se le presentó a Salomón cuando las 2 mujeres peleaban por el niño. Fue mucho más delicado. Porque donde que Jesús dice, no hay que pagar impuestos al César, ¿sabe qué pasaba? Lo mataban a Jesús ahí mismo. Por sedicioso, revolucionario y terrorista, por complotar contra el gobierno. Lo mataban. Mire la intención. En cierta oportunidad, a Jesús le hacen una pregunta para hacerlo caer. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio ese derecho? Yo también les voy a hacer una pregunta.
Respondan, ¿quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Y los fariseos dicen, ¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, va a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos matarán a pedradas. Todos saben que Juan hablaba en nombre de Dios. No sabemos quién lo envió. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. vivísimo Jesús. O sea, Jesús, cuando era provocado o por el diablo, la samaritana o los fariseos, siempre daba una respuesta que los dejaba avergonzados. Pero la que yo le voy a mandar ahorita como explicación nos va a dejar más sorprendido. Mire lo que Jesús hizo, tremendo. Juan capítulo 8, famoso lo que pasó aquí. La mujer adúltera, esto fue tremendo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué quiere decir la frase sorprendida en adulterio? Que estaba en la cama desnuda teniendo relaciones sexuales con otro hombre que no era su marido. ¿Y tú qué crees que los fariseos, buena gente, le dieron tiempo de vestirse? La agarraron desnuda y así la arrastraron por las calles de la ciudad como era su costumbre. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En el acto mismo, o sea que estaba en plena relación sexual. No es de que se estaba agarrando de la mano con el amante, no, estaba en el mismo acto, dice. En el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire la mala intención de los perversos. ¿Por qué mala intención? Porque a nosotros los judíos nos enseñó Moisés que a esas mujeres hay que apedrearlas, sí, pero junto al hombre que está adulterando. ¿Y dónde estaba el varón? ¿Dónde estaba? Desde ya la pregunta era con mala intención, porque ¿dónde estaba el varón que estaba en la cama con ella? ¿Dónde estaba él? Porque él también estaba en adulterio. Los dos deberían morir. Solo llevan a la más débil. Fariseos eran perversos. Entonces, ¿qué ocurre? Mire. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Esta palabra es clave. Lo tientan con la moneda. Lo tientan con lo de Juan el Bautista y ahora lo tientan con lo de la mujer adúltera. Oye, los fariseos eran implacables. Querían hacerlo caer a la fuerza. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, mire, o sea que estos no es que le dijeron, oye, ya pues Señor, y se fueron, no. Señor, haznos caso. ¿Qué hacemos con esta mujer? Y Jesús seguía escribiendo. Señor, te estamos hablando. ¿Qué hacemos con ella? Y seguía escribiendo. No les hacía caso. Hasta que al último Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, la pregunta, pero ellos, al oír esto, fíjese bien esto, ponga cuidado, porque usted va a aprender algo que tal vez muchas veces se preguntó y nunca encontró respuesta, ponga cuidado. Al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron, uno a uno. La pregunta es, ¿qué fue lo que acusó la conciencia a los hipócritas? ¿Lo que Jesús dijo o lo que Jesús escribía? Ahí está el problema. Eso es lo que tenemos que entender ahorita. ¿Qué fue lo que acusó a los fariseos? ¿La frase de Jesús de tire la primera piedra o lo que él iba escribiendo en el piso? Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué estaba escribiendo
que los reprendió a ellos. Ahí está la pregunta. ¿Qué era lo que él escribía con tanta insistencia en el suelo que ellos tuvieron que haber leído que los hizo escapar? Algo pasó ahí. La Biblia no lo dice aparentemente qué fue lo que él iba escribiendo. No creas tú que Jesús estaba dibujando un angelito con 2 alas, una aureola para distraerse. No creas tú que Jesús estaba dibujando, no sé, un gatito persiguiendo a un ratón. Algo dice que escribió, no dibujó, escribió algo que a los demás los asustó. ¿Qué fue lo que escribió Jesús? Sencillo, cumplió una profecía de Jeremías. 17, verso 13 de Jeremías, cumplido en este momento. Mire lo que Jesús escribió en el piso. Con razón salieron volando estos. Mire lo que... Jeremías 17, verso 13. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí, dice el Señor, serán escritos en el polvo porque abandonaron al Señor, manantial de aguas vivas. Entonces lo que Jesús escribió en el polvo fue el nombre de los fariseos. Les digo, el que esté libre de pecado en esta lista de hipócritas, tire la primera piedra, a ver qué pasa. Terrible, los agarró. Los tipos nunca imaginaron ver su nombre inscrito en el polvo, porque ellos conocían la profecía de Jeremías y sabe qué implicaba, que Dios los iba a destruir. En pocas palabras, los fariseos fueron por lana y salieron trasquilados. Les salió el tiro por la culata, porque en honor a la verdad, ¿sabe qué es lo que estaba haciendo Jesús? Decirles, vengan para acá, mijito. Estos que estoy aquí colocando en la lista aquí en la tierra son los primeros en morir. Van a ser juzgados. Y el que esté libre de pecado entre ustedes, a ver, tire la piedra si ustedes son los primeros pecadores por haberme abandonado a mí, manantial de agua viva, les dice. Ellos conocían la profecía de Jeremías, sabían lo que estaba pasando. Por eso se asustan. Y es más, Jesús, escuche, Jesús era el único que podía lanzar la primera piedra. Porque él estaba libre de pecado. Él pudo lanzarla. Él tenía la autoridad de lanzar la primera piedra. Mire. Entonces, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, se fueron. Se asustaron, dijeron, ay Dios mío, mejor me voy. Solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio, a toda aterrorizada. Y enderezándose Jesús, recién se vuelve a enderezar. Y no viendo a nadie, Jesús vio que estos sinvergüenzas se habían ido. Le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te querían apedrear y te acusaban? ¿Dónde andan esos? Escuchen, ¿ninguno te condenó? Y la mujer levanta la mirada y dice, ninguno, Señor. Fíjese la declaración, ella declaró el señorío de Jesús. Señor, ninguno. Entonces Jesús, que tenía la piedra en la mano, le dice, pues, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es lo mismo que Dios te dice a ti y a mí y a todos nosotros. Que cuidemos la santidad. Vete y no peques más. No sea tú que no le dijo, ve y vuelve mañana, que mañana te vuelvo a ayudar. Dijo, por esta te libraste.
pero en la siguiente, ¿quién sabe? Vea usted. Ahora, el Espíritu Santo puede manifestar este don de ciencia en nosotros hoy. ¿Será que se puede manifestar así como en Jesús, que resolvía las cosas con una sola frase y salía del problema rápido? ¿Será que nosotros podemos tener ese don del Espíritu Santo? Sí, sin lugar a dudas. Y Jesús lo prometió. En Lucas dice 12, verso 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esa es una promesa para nosotros. Mire, cuántas veces a mí me ha tocado vivir situaciones en las cuales periodistas me han entrevistado y me han querido tender una trampa. Me han hecho preguntas con una intención tramposa. Y créame, hermano, me quisieron sorprender con preguntas totalmente malintencionadas. Y en aquel momento el Espíritu Santo me dio salidas que yo jamás me hubiera imaginado. Y eso también es para ti. Cuando pongan en entredicho, entre la espada y la pared, tu vida, tu fe, tu creencia, y tú no sepas cómo responder, el Espíritu Santo te va a ayudar. Te va a sacar del problema. Lucas 21, 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Imagínate esa promesa. Pero hay una condición, que tú no te prepares para responderles. Hay gente que en su trabajo, en la universidad o en cualquier circunstancia recibe retos, desafíos de gente malintencionada. Y uno está, ay, mañana qué le voy a decir, cómo voy a arreglar, qué tengo que decir. Ya sé, me voy a anotar en un papel todo lo que tengo que decir mañana en mi defensa. Mañana llega mañana y se acuerda de lo que va a pasar. No puede ni responder. Dice, no hagan eso. Tranquilo, para de sufrir. Ándate tranquilo, no andes pensando qué responder, qué no responder, qué decir, qué no decir. Ándate tranquilo, compadre, que ahí, cuando estés en la situación, el Espíritu Santo te va a dar palabra para responder. Bien, siguiente don del Espíritu Santo. Oye, recién voy en el tercero y son 9, man. Discernimiento de espíritus. Este don es tremendo. Acá, este sí es terrible, hermano. 12:10 de Primera de Corintios. A otro le es dada por el Espíritu Santo discernimiento de espíritus. ¿Qué es este don? Explico. El don de discernimiento de espíritus nos confiere un entendimiento sobrenatural sobre la naturaleza y la actividad de los espíritus y del mundo espiritual. Nos capacita para reconocer entre la actividad de origen divino, satánico y humano, revelando la naturaleza de los espíritus. Mire, hay cosas que son de Dios, otras que son directamente del diablo, y otras que vienen del espíritu del predicador, y no vienen ni de Dios ni del diablo, salen de él. Lo que él piensa, lo que él cree, lo que él razona, predica eso. No es de Dios ni del diablo, puede ser humano. Hay que saber distinguir. El apóstol Pablo dijo, digo yo, no el Señor. Dice, digo yo, no el Señor. En otros momentos dice, dice el Señor, no yo. ¿Vio? Hay que reconocer cuando un predicador habla por el Espíritu Santo o habla por él mismo. Ahora, esto es necesario porque para quien no tiene discernimiento de espíritus, puede confundir las obras de Dios con las del diablo.
Un ejemplo. La gente que ve a un predicador que se para en un púlpito, levanta la mano, estira la mano y empuja a la gente, le golpea en la cabeza hasta que caigan al piso y se revuelquen. Y después gritan como locos descontrolados, en desorden en la iglesia. Dicen, ¡ay, qué tremendo siervo de Dios, qué unción! Y no sabe que es el mismo diablo. ¿No se da cuenta? Mire, mi amigo, yo soy un predicador pentecostal, pero no pestecostal. Yo soy pentecostal por dos razones. Porque creo que el Espíritu Santo viene al corazón de la persona y la transforma. Y dos, porque el Espíritu Santo usa a esa persona transformada con los dones del Espíritu Santo para ayudar a sus semejantes. Por eso somos pentecostales, porque creemos que el Espíritu Santo viene y nos transforma y luego nos usa para llegar a los demás con poder del Espíritu Santo. Somos pentecostales, pero no pestecostales. Un ejemplo de predicador pestecostal es este. El que hace esto. Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócalo a él. Espíritu Santo, tócala a ella. Espíritu Santo, a aquel. Así. Y el Espíritu Santo, amén, patrón. ¿Cómo así un predicador se para en un púlpito a decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer? Pero eso es lo que hace Cash Luna. Eso es lo que hace Maldonado y otros herejes más. Guillermo Maldonado. Ellos en el púlpito arrogantemente le dicen, Espíritu Santo, a la cuenta de 3. Y el Espíritu Santo dice, ¿qué 3 ni 4? A mí no me vas a venir a dar órdenes, te callas. Va respetando, mijito. Pues claro, es un ridículo. Yo le puedo decir a la cuenta de 3, te largas a una persona. Mijito, te me vas largando de mi casa. Pero ¿cómo le voy a decir al Espíritu Santo, a la cuenta de 3 haces esto? ¿Qué creen, que el Espíritu Santo es un perro domesticado? Que le voy a decir al perro, a ver, perro, a la cuenta de 3, perro, recostarse, echarse, perrito, echarse. ¿Tú qué crees, que le vas a dar ese tipo de órdenes al Espíritu Santo? ¿Quién te crees tú que eres? Pues? Respete, cabezón. El Espíritu Santo es Dios, no tu juguete. ¡Qué vergüenza, hermano! Esos predicadores no son pentecostales, son pestecostales. Predicadores como el lunático de Guatemala, que camina. Y, si tienes callo es tu problema, te aguantas. Y le pisa el pie y la gente, ¡ja, ja, 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 ja! Y empiezan a reír como locos. Y la gente que no ve eso dice, ¡oh! ¡Qué ungido el siervo! Ungido, qué demonio. Terrible. Yo he visto predicadores ahora. No sé si vieron el famoso video en YouTube, los chicles ungidos, ¿vio? Un predicador empieza a repartir chicles en Venezuela. Venezuela, ¿no? Fue Venezuela. Está predicando en Venezuela un predicador. Y les dice, si usted se lleva este chicle ungido, se va a sanar de cualquier enfermedad. Y empieza a repartir chicles. Parecía cura repartiendo hostias. Y todos los puntos suspensivos, tontos, en fila a recoger. Y cuando llega una viejita, una señora, que no alcanzó a recoger chicle, ¿sabe qué hizo el predicador? Mastica. Por favor, hermano. Adultos, por favor, tenga. Los enfermos solamente, amén. Tenga. Pero o sea, si no está enfermo no pase porque se va a enfermar, de veras, gente. Yo se lo digo, Este chicle puede ser dañino para usted, se lo digo, porque está ungido, ¿para qué? Para sanar, no para los que están sanos. ¿Hay o no hay? Gloria al Señor, amén. ¿Está enferma, seguro? Bueno, órale, se acabó, Últimos, vámonos. ¿Está enferma? Seguro, yo no quiero que se enfermen al rato, No, es ahorita. Al rato le damos, chiquita, venga, vámonos. Se acabó. Dámela acá. Están enfermas. Tráetela acá. Razonamiento lógico. Tú vienes enfermo, ¿verdad? ¿De qué quieres vivir? Yo veo que no pasaste por un chicle. O te quieres morir, ¿cómo está el chicle? Cómetelo, hijito, cómetelo, papacito. Digo que te lo para que lo guardes, no es piñata aquí. Mastica el chicle, aleluya. Si quieres vivir, si no mañana lo sepultan.
Lo que quiere morir se va a morir. Padre, en el nombre de Jesús, por poder tu palabra, un canto chico, todo mi corazón. Qué sarnoso ese. Otro tipo que está predicando, es que ese es el problema, esa es la vaina, mijo. Que ustedes no ven en internet lo que están haciendo estos predicadores del diablo. Y después cuando yo vengo y los denuncio, la gente dice, ¡ay! ¿Quién se cree él para denunciar? Y si yo no advierto las barbaridades que están pasando, ¿cuánta gente va a seguir en el engaño? Mi deber es advertirle, no quedar bien contigo. A mí lo que tú pienses me manda un pepino. Pobre gente, hermano. El otro día yo me quedé sorprendido cuando un predicador en República Dominicana, en Santo Domingo, está predicando en un púlpito y vienen la gente a recibir disque sanidad y los agarraba literal a patadas. Agarraba y ¡pum! Les metía la patada y bien dada, verás. Y decía que ahí iban a recibir la unción. Reciba. Ahí va a caer el Espíritu con todo. Reciba. 2, 3. ¡Cayó! Sacando el vaso. Está cayendo. El vaso. Está cayendo. Agárralo. Su gloria sobre mí. Sobre más. Cierra tus ojos. Déjalo. Ahora. Reciba poder de Dios. Este cae bajo el poder de Dios. Recibe. Dios. Recibe. Yo hubiera querido patearlo a él. A ver, ¿qué se siente? Pues? ¿Qué es eso? ¿Que creen que el Espíritu Santo es un juguete? Babosos. ¿Cómo pueden predicar esa barbaridad? Otro, peor, la manguera ungida. Busca en YouTube un predicador que está con una manguera. Otro tonto, además allá le habla el grifo. Y empieza el hombre desde el púlpito, recibe el Espíritu, recibe el Espíritu. Y con la manguera, pero el tipo era cochino y asqueroso, verás. Apuntaba con la manguera a los senos de las mujeres. Espíritu Santo, métela un poco más acá, porque el agua se está deteniendo ahí. Ahí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tú no sientes frío, sino calor en agua, agua de calor, de fuego sobre tu vida. Ahora, se libra. Nadie podrá tener pie, dice el Señor. Ay, no vale la idea. Ahora. Caer ustedes. Bajo el poder de Dios. ¿Cuántos? 3, 2, 3. Cayeron bajo el poder de Dios. Cayeron bajo el poder de Dios. Cayeron bajo el poder de Dios. Espíritu Santo. Cayeron bajo el poder de Dios. Más perverso. Otro predicador que recientemente en Estados Unidos fue metido preso por decir que las mujeres mire, lo que voy a decir es algo bien feo, pero discúlpeme, tome las cosas como son. Un predicador que estaba en Estados Unidos enseñando que las mujeres que tuvieran sexo oral con él recibían el Espíritu Santo a través de los testículos, ya más claro, ve.
¡Qué barbaridad! O David Koresh, de la secta de los Davidianos, en Waco, Texas, cuando se incendió el campamento, cuando la policía quiso sacar a ese falso profeta que se había encerrado con niñas ahí dentro y que les decía que ellas recibirían el Espíritu Santo a través del semen suyo, y violó a cuántas niñas, a las cuales les hizo creer que el Espíritu Santo entraría en ellas a través de la relación sexual. ¿Usted me va a decir que a esa gente no hay que denunciar? Usted me va a decir, no hay que juzgar, no hay que juzgar, no hay que tocar al ungido, y que siga violando, pues, compadre. ¡En barbaridad! Increíble. Está violando niñas y quieren que nosotros nos quedemos callados porque no hay que juzgar. Cobarde, hijo del diablo. ¿Cómo pueden decir eso? Vea, mire, hermano, si en este tiempo usted no le pide al Espíritu Santo que le dé el discernimiento de espíritus, usted va a caer en cualquier secta como la de Misael Argueñal, Evelio Reyes o cualquier hereje de esos. Va a ir a caer ahí por menso, por no discernir. La verdad, ¿quién fue el que metió Enlace TVN en Honduras? Evelio Reyes. ¿Y quién es Evelio Reyes? Un ecuménico. ¿Acaso ese pastor evangélico? Es ecuménico. Anda con Dios y con el diablo, agarrado de la mano de los curas. Yo no tengo problema en que un pastor tenga como amigo a un cura, no hay problema, pero no una amistad doctrinal y espiritual, pues. ¡Qué barbaridad! ¡Falsos profetas! El don del Espíritu Santo sobre discernimiento de espíritus nos ayuda a reconocer la naturaleza del espíritu que está trabajando en una persona, si es influenciada por el Espíritu Santo o por un espíritu demoníaco. Puede ayudar a reconocer en una liberación el nombre del demonio. Cuando Jesús está echando fuera demonios y se topa con el endemoniado gadareno, Jesús le pregunta, no al gadareno, le pregunta al demonio: ¿cuál es tu nombre? Y el demonio respondió: Legión. 4.200 demonios dentro de ese tipo. 4.200 demonios metidos ahí dentro. El nombre del demonio, la cantidad de demonios, le dice legión, le repito, 4.200 demonios habían metidos ahí dentro. Permite el don de discernimiento de espíritus comprender la naturaleza de la persona. Por ejemplo, muchos dicen, yo soy homosexual, dicen, porque me violaron. No solo que te violaron, sino que se te metió el diablo, compadre. Ese es el problema. Y cuando usted es homosexual, tiene que pedir perdón a Dios, arrepentirse, pero ir a una liberación. Porque en los homosexuales, como en los brujos y los satanistas, los que viven ahí dentro y los destruyen por dentro son los demonios. Yo he visto casos de homosexuales que han ido a liberación o exorcismo, llámelo como usted quiera, en que el demonio de homosexualidad se manifestó, habló y salió. Hay gente que invoca demonios con la ouija, con la hechicería, y después quedan endemoniados. ¿Y usted qué cree, que los demonios no hablan? A mí cuántas veces me ha tocado ver y ministrar a personas endemoniadas. Mire, hermano, yo le voy a ser bien franco, yo no tengo por qué exagerar. A mí en cierta ocasión me tocó ver a una mujer flotar en el aire, flotar así, en vertical y luego en horizontal. Levantaba las cosas del piso, hacía flotar una silla y se la lanzó a un predicador que entró conmigo. Agarró la silla y la silla vino volando contra él. Usted le va a decir, ay, yo no le creo eso. Ah, ¿tú qué crees que esto solamente hace Chucky? ¿Tú qué crees que el diablo es un chiste? Mire, mi amigo, solo los hombres de Dios sabemos quién realmente es el diablo. Ese desdichado no es ningún juego. Yo escuché a mujeres hablar con voz de hombre y una voz espantosa, de ultratumba, diabólica. Gente endemoniada que hasta la voz le cambia cuando el demonio habla a través de ellos.
descontrolados, se les voltean los ojos, empiezan a vomitar, a botar baba, como en el caso de la epilepsia. Ustedes tal vez no han visto el poder del diablo. Yo conozco hombres de Dios que han tenido que ir a predicar al África. Un amigo mío que fue a predicar al África me dijo, yo conocí al diablo, pero en el África, no en la Biblia. ¿Cómo es eso? Y me dijo, David, yo al diablo lo conocía por Biblia. Sí, por lo que la Biblia dice del diablo. Pero otra cosa es verlo cara a cara. Mi amigo, un siervo de Dios, fue a predicar al África. Y allá en el África, los brujos no son como el mentiroso hijo del diablo de Walter Mercado, que encima afeminado es. Homosexual, torcido. Me va a venir a decir cómo vivir mi vida cuando su propia vida no puede manejar, inmoral, homosexual. Historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Pervertido. No creas tú, pues hermano, los brujos del África, esos sí tienen poder. Ellos hasta levantan muertos como zombies, hacen trabajos diabólicos. Usted no ha visto la brujería afrocubana, la brujería afrobrasilera. Esos tipos son diabólicos. Esos tipos saben que sirven al diablo porque lo conocen, saben bien que son del diablo. En cierta ocasión mi amigo fue a predicar al África. Y estaba predicando en el púlpito, cuenta un testimonio él. Dice, David, yo estaba predicando en el África, en una aldea. Y de pronto, en medio de la prédica, dice, empecé a marearme. No sabía lo que me pasaba, yo estaba mareado. No podía ni leer la Biblia. Todo se me hacía borroso. Yo sentía que mis piernas no aguantaban, que yo me iba a desmoronar en el púlpito. No sabía lo que me pasaba. Yo empecé la prédica bien. Estaba sano, fuerte. En media prédica empezó a perder el control de su propio cuerpo. Dice David, me tuve que agarrar del púlpito con las dos manos porque no entendía lo que me pasaba. Pero yo seguía hablando, trataba de seguir la prédica, no sabía lo que estaba pasando, no entendía lo que me ocurría. De pronto, el Espíritu Santo le habla y le dice, en este lugar hay brujos, te han hecho una brujería y están sentados frente a ti. Y mire lo que pasó. Ese momento mi amigo me cuenta, agarró y reprendió al diablo. Reprendió al diablo desde el púlpito. ¿Y sabe qué ocurrió? El brujo mayor, el jefe de ese grupo de hechiceros, se levantó del piso y empezó a flotar en el aire, así, y se le vino en el aire. Venía como caminando en el aire hacia él y lanzándole maldiciones en su idioma. Dice David, yo no entendía qué idioma hablaba ese hombre, no entendía nada, pero yo lo veía flotar. La gente en el África está acostumbrada a ver milagros. A ellos ver un cojo caminar o un enfermo es normal, porque los brujos del África hacen tremendos hechizos. Allá lo que tienes que demostrar es que el Dios de la Biblia es más poderoso que el de ellos. Miren, escuchen, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Por eso yo recomiendo, por favor, a mis amigos televidentes, vean una conferencia que yo di acerca de este tema, ovnis y demonios, que la firmé en Veracruz, México. Es una prédica que alrededor de 200,000 personas ya la han visto en internet y se ha convertido en un verdadero boom. La han descargado y la han subido a otros canales de YouTube. Y por lo que me han dado a entender, me han explicado los hermanos, cerca a 500,000 personas ya han visto esa mi conferencia en México, ovnis y demonios, donde explico cómo es el mover de los ovnis, los platillos voladores y qué relación tienen con los demonios. Pero bueno, ese no es el tema en este momento. Escúcheme. Entonces, dice este predicador, amigo mío, que el brujo vino echándole maldiciones. De pronto, el Espíritu Santo, escuche, el Espíritu Santo le dio el don de interpretación de lenguas, del cual hablaré más adelante, a él.
Y dice David, empecé milagrosamente a entender lo que el brujo decía. Y estaba maldiciendo al Dios de la Biblia, a Jesucristo maldecía. Maldecía al Espíritu Santo en su idioma. Dice, yo empecé a entender, no sé cómo, pero el Espíritu Santo me dio interpretación de lenguas. Y pude entender ese idioma que yo nunca antes había escuchado. Ese es el don de interpretación de lenguas. Cuando tú entiendes un idioma que tú nunca antes habías oído. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice que el brujo empezó a venirse de encima. Y estaba sostenido en el aire. Y desde el aire le lanzaba maldiciones. Dice David, yo no sé lo que me pasó. En ese momento yo sentí que mis pies empezaron a despegarse del piso. Él es siervo de Dios. Y el Espíritu Santo empezó a levantar al pastor. El pastor empezó a levantarse en el piso. Y subió mucho más alto que el brujo. Escucha lo que pasó. El brujo hacía conjuros y lo miraba ahí hacia arriba. Y mire lo que hizo Dios. Mire lo que hizo Dios. Dios le dice al predicador, ordena que suba. ¿Y sabe qué hizo? ¡Sube!, le dijo. Y el brujo empezó a subir, altísimo. Y cuando lo tuvo bien arriba, el Espíritu Santo le dice al predicador, ordena que caiga. Cayó fulminado. Lo tiró al piso. Lo tiró, hermano. Lo lanzó sobre la plataforma al brujo. El brujo cayó fulminado y el pastor empezó a descender, dice, como en un ascensor. Bajó suavito y ¡pum!, asentó los pies sobre la plataforma. Ese rato los brujos, al ver que su jefe fue avergonzado, se convirtieron. Toda la aldea. El poder del diablo es real. El poder del diablo es real, pero el poder de Dios es digno de alabanza. El diablo no juega. Hermano, los brujos hacen hechizos, los satanistas ayunan para matar a los predicadores. Me voy a contar un chiste que a mí me pasó ahorita a venir a Honduras. Yo tomo el avión después de hacer el transbordo de Bogotá a Panamá y de Panamá a San Pedro Sula. Bueno, yo entro al avión pues y me siento, pero había una señora que estaba sentada ahí en el pasillo y yo le digo, señora, por favor, ¿me permite pasar? Buenas tardes. Buenas tardes. Es ser suegra. Yo ahí me hace paso y me voy a sentar. Mire, esa señora tenía la cara de un limón. Qué señora más amargada, mano. Daba miedo solo verla. Qué susto, va. Qué señora más amargada en la mirada. Y no hablaba nada. Seria. Bueno. Sale el avión de Panamá. Despegamos. Cuando el avión se mete en un barquinazo de aire, ¡fum!, se fue para abajo el avión. A ese rato la vieja. ¡Ay! Y se me agarró del brazo. No me soltaba. Me dijo, ahorita me va a morder. Se me agarra del brazo. Y yo le quedo mirando. ¿Qué lo hablaba? Yo me le quedo mirando. Tranquila, le digo, tranquila. El avión no se va a caer. ¿Y cómo lo sabe? Sencillo, le dije. Aquí va un hombre de Dios y el diablo no lo puede tumbar. Pero hermano, es verdad. El diablo, ¿qué no hace para estorbar a los siervos de Dios? Pero ahí empezamos a hablarle y empecé a predicar a la señora y ella se hablando el corazón. Me dice, yo también soy evangélica, ¿verdad? Evangeloca. Terrible. Con esa cara no le testifica ni al diablo. Escuche. Pero el diablo es real. Me acuerdo bien que en Bolivia hubo un predicador que se llamaba Julio César Ruibal. Un muchacho de 17 años que empezó a predicar en la década de los 70 y convulsionó Bolivia. Un muchacho que conoció el evangelio a temprana edad. Su madre trabajaba en un hospital en Bolivia
Y por lo que me cuenta mi madre, que fue colega de trabajo de esta señora, la madre de este muchacho, él después de ir al colegio en la mañana, iba en la tarde y se quedaba en el hospital con su mamá, que trabajaba allí en horas de la tarde. Y dice que el muchacho, aprovechando, iba, dice, y visitaba a los enfermos. Pero este muchacho iba y predicaba a los enfermos en el hospital. Oraba por ellos y se sanaban. Empezó a crecer el ministerio de este muchacho, calladamente por debajo, empezó a crecer el ministerio. Lo cierto es que, para resumir la historia, este muchacho fue utilizado por Dios de una manera impresionante en milagros y sanidades en Bolivia en la época de los años 70. En cierta ocasión hicieron una campaña de sanidades y milagros en la ciudad de La Paz, mi ciudad de nacimiento, allá en Bolivia. Y aprovecho de mandar un fuerte abrazo, un saludo a mis hermanos, a mis paisanos en la ciudad de La Paz y a todos mis hermanos en Bolivia. Y Mainaya Yactamasis, fuerte abrazo a nuestros hermanos en Bolivia. Un fuerte abrazo al Señor. Dios bendiga Bolivia, a mis paisanos y a todos mis compatriotas bolivianos que nos ven en tantos países alrededor del mundo, a mis hermanos cruceños, pandinos, cochabambinos, orureños, tarijeños, potosinos, paseños como yo, venianos. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos bolivianos en el mundo entero. Dios los bendiga desde Honduras en Centroamérica. ¡Viva Bolivia! ¡Hayaya Bolivia! Mire. Entonces, ¿qué ocurrió? Vea, estaba predicando y dice, vamos a orar por los enfermos. Hermano, Dios usaba a Julio César Ruibal de una manera impresionante, me cuentan los que lo vieron. Los paralíticos tiraban las muletas, sillas de rueda, parecían las campañas de Gigi Ávila. Yo prediqué con Gigi Ávila y yo vi lo que es eso. Cómo los paralíticos botaban las muletas y salían saltando, caminando, viendo el poder de Dios. Hoy en día, ¿cómo hacen falta esos hombres de Dios, de verdad? Pero para eso hay que pagar un precio, orar, buscar a Dios. Miren, y en cierta ocasión sucedió esto. Ocurre que unos médicos quisieron tenderle una trampa. Como sabían que los paralíticos se colocaban en un lugar asignado para la administración, ocurre que en cierta ocasión 3 médicos se hicieron los paralíticos y se fueron en silla de ruedas a la prédica. Llegó el momento de la administración y Julio César Ruibal empezó a orar por los enfermos. Oraba y los paralíticos saltaban y se sanaban. Y cuando llegó a los 3 que estaban ahí, los 3 médicos, se pasó de largo. No les hizo ni caso. Siguió predicando, orando por los enfermos. Y de pronto se acerca a los 3 y mire lo que pasó. Julio César Ruibal les dice, lleno del Espíritu Santo, por cuanto ustedes vinieron a tentar a Dios, se quedarán así. Qué terrible. Cuando quisieron pararse, ni las piernas ni los brazos les respondían. Con Dios no se juega. Mire usted, ¿usted qué cree? ¿Que el diablo va a escapar porque tú le grites? ¿Tú qué crees? Que el diablo dice, ya cállate, por favor, no grites más, ay, por favor, no grites. El diablo escapa no de quien grita, sino de quien vive en santidad. Él sabe de quién escapar. Si usted no lleva una vida recta, no se meta a ministrar liberación. Yo recuerdo un incidente. En cierta oportunidad estaban ministrándose una liberación a una persona, a un endemoniado. Este practicaba la brujería, hechicería y demás vainas. Y el diablo empieza a hablar a través de él. Y uno de los predicadores le estaba ministrando la liberación. Nosotros estábamos ahí. Hermano, el diablo es un cínico.
Pero el diablo, cuando le conviene decir la verdad, la dice y la defiende. Empezó a hablar el endemoniado, hermano. Y el diablo le dijo al predicador ese, al evangelista que estaba queriendo echar el demonio, le dijo, ¿y tú cómo me vienes a echar a mí si tú eres un hombre que vives en tal pecado, en esto, en esto? Le empezó a decir toda su vida, hermano. Le dijo, a mí tú no me puedes hacer nada. Tú a mí no me puedes expulsar porque yo sé quién eres tú. Tú estás en pecado. Tú no tienes moral para echarme de aquí. Cállate, le dijo. O sea, el diablo, ¿tú qué crees que no sabe? El diablo sabe con quién trata. Acuérdese del caso de los exorcistas ambulantes en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vinieron a echar fuera un demonio y el demonio les dice, a Jesucristo de Nazaret conozco, a Pablo conozco, a ustedes sinvergüenza, yo no sé ni quiénes sean, y los despedazó. Les pegó una golpiza. Niñito, el diablo no, el diablo será diablo, pero no es burro. El diablo sabe a la hora que tiene que enfrentarse a alguien. El diablo manifiesta su poder. Uno cuando se va a meter a pelear contra el diablo, más le vale estar viviendo recto, hermano. Porque el diablo no es que tampoco se deja pegar, se deja golpear. El diablo contraataca. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Esto ha sido Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Un abrazo desde la hermosa Honduras. Gracias. Gloria a Dios.